Hola, ¿qué tal? Saludos. Su profe Henry Cox Figueroa les saluda. Hoy vamos a tratar un tema sobre productos notables, cuyo tema es producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Producto de la suma por la diferencia de dos cantidades, también conocido como producto de la suma por la diferencia de un binomio, o también suma por la diferencia de un binomio. Aquí tengo un ejemplo, x más y que multiplica a x menos y. Este es el producto de la suma x más y por la diferencia x menos y. ¿De quién? De dos cantidades o de un binomio, porque se refiere a dos términos. Entonces, trabajaremos con el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades, con el producto de la suma por la diferencia de un binomio, x más y que multiplica a x menos y. ¿Cuál es la característica de este producto notable? La característica es que las cantidades que se van a multiplicar son cantidades iguales y que solo difieren de los signos. Mientras una cantidad es positiva, la otra será negativa. Por eso x más y por x menos y. No importa si primero está x menos y después está x más y. Recordar que son factores y los factores, su orden no altera el resultado final, su orden no altera el producto, como ya conocemos la frase muy trillada, el orden de los factores no altera el producto. Lo mismo es 2 por 10 que 10 por 2. Lo mismo es x por y que y por x. Lo mismo es x más y por x menos y que x menos y por x más y. Son factores y su resultado es el mismo. Y veamos aquí el resultado, dice que esto es igual a x cuadrado menos y cuadrado. Vamos a ver qué significa esto, de dónde sale esto. Esto sería la regla. Y aquí la vamos a visualizar. ¿Cuál es la regla? El producto de la suma por la diferencia de un binomio es igual, es igual. Siempre yo indico que las reglas o los procedimientos en matemáticas, discúlpeme la comparación, se parecen como una receta de cocina, porque una regla en matemáticas está bien detallada, bien elaborada, de tal manera que lo que usted tiene que hacer es seguir el procedimiento que allí le explica la regla, que está obviamente está bien detallada en su escritura. Aquí dice, el producto de la suma por la diferencia de un binomio es igual. Entonces significa que de aquí para allá vamos a escribir la respuesta. Es igual al cuadrado de la primera menos el cuadrado de la segunda cantidad. Vea esto. Cuadrado de la primera menos el cuadrado de la segunda cantidad, porque es un binomio, tiene dos términos, el cuadrado de la primera menos el cuadrado de la segunda cantidad. Entonces, bajo ese criterio, esto sería x más y por x menos y sería, vamos a buscar el resultado. Antes de aplicar la regla, les voy a explicar qué es lo que sucede si nosotros no aplicamos la regla. Si yo les digo x más y por x menos y usted no conoce la regla, ¿cómo lo va a hacer? Lo va a hacer de la manera cotidiana, va a multiplicar x por esta x. ¿Cuánto es x por x? X lo voy a hacer de la forma normal como sabemos, porque recordar que los productos notables, ¿qué son los productos notables? Los productos notables, como su nombre lo indica, producto notable, es un producto, es una multiplicación notable, es decir, es un producto cuyo resultado lo podemos escribir en forma directa sin necesidad de hacer la multiplicación. Los productos notables son aquellos productos cuyos resultados se los puede escribir por simple inspección, es decir, que obedecen a determinadas características y con esas características escribo el resultado. Entonces, voy a simular, voy a pensar que no conozco que esto es un producto notable y entonces me piden, a ver, multiplicar x más y por x menos y como no conozco, como estoy simulando no conocer, voy a multiplicar x por x y luego x por menos y. Entonces sería x por x, esto es x al cuadrado, y entonces aquí voy a escribir x al cuadrado, aquí. X al cuadrado, luego x por menos y. X por menos y sería menos xy. Luego vamos a multiplicar la y por cada uno de estos términos, y por más x,
y por más x sería más xy en forma ordenada. Le voy a bajar un poquito el tamaño para que pues pueda explicarlo aquí. Entonces, x por x, x cuadrado. Luego x por la y, x por menos y, menos xy. Ahora vamos a multiplicar la y. Y por x sería más xy. Y luego y por menos y sería menos y al cuadrado. Y por menos y es menos y elevado al cuadrado. Menos y elevado al cuadrado. Bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos aquí que reducir términos semejantes. Tenemos que reducir términos semejantes. Este x cuadrado le vamos a pasar directo, nos quedaría x cuadrado. Ya por aquí, x menos xy más xy menos xy más xy se eliminan, ¿sí? Esto con esto se eliminan porque son positivo con negativo, se eliminan. Este con este de aquí se eliminan porque son negativos, ¿cierto? Este signo que está acá no entra aquí, este signo es del y cuadrado. Déjeme quitarle el sombreado para aclarar esta parte. A ver, un momentito, quito este sombreado. Entonces estoy diciendo que este x negativo y con este x positivo y, a ver, ahora sí lo tengo allí. Estas cantidades positivo con negativo se eliminan, ¿cierto? Menos xy más xy se eliminan y ¿qué nos queda? Menos y cuadrado, menos y cuadrado. Esta es la respuesta. Esta es la respuesta. Déjeme colocarle otro color. La respuesta es x cuadrado menos y cuadrado. Ahora bien, entonces yo voy a copiar este ejercicio aquí abajo, porque en la parte de arriba le he resuelto aplicando un proceso normal de producto. Y en la parte de abajo voy a aplicar la regla del producto notable, la regla del producto notable, la regla de la suma por la diferencia de un binomio, suma por la diferencia de dos cantidades. ¿A qué es igual? Aquí me encuentro. El producto de la suma por la diferencia de dos cantidades o de un binomio es igual. Aquí estoy. Aquí donde está la palabra igual me encuentro. Al cuadrado de la primera, ¿cuál es la primera cantidad? La primera cantidad es x. Entonces, la elevo al cuadrado. La primera cantidad es x, entonces la elevo al cuadrado. ¿Qué me dice la regla? Estoy aquí, al cuadrado de la primera, estoy aquí, menos. Aquí dice menos. Entonces, coloco el signo menos. ¿Menos quién? Menos el cuadrado de la segunda cantidad. Identifico la segunda cantidad. La segunda cantidad es y, entonces menos y elevado al cuadrado. Menos y elevado al cuadrado. Entonces, en esta parte, me detengo y compruebo lo que tengo aquí. ¿Qué es lo que tengo aquí? Tengo el resultado de esta operación aplicando una regla de producto notable. ¿Y cuál es el resultado que he llegado de estos dos ejercicios que voy a colocar aquí con un color celeste? ¿Sí? Estos dos ejercicios son lo mismo porque estoy multiplicando x más y por x menos y en forma normal de multiplicación y acá x más y por x menos y estoy aplicando una regla de producto notable que es la suma por la diferencia de dos cantidades, la suma por la diferencia de un binomio que es igual al cuadrado de la primera menos el cuadrado de la segunda cantidad. Entonces, ¿se da cuenta usted que he escrito el resultado obedeciendo a determinadas reglas? En este caso, el producto de la suma por la diferencia de un binomio. ¿Y aquí es igual? Al cuadrado de la primera menos el cuadrado de la segunda. No tuve necesidad de hacer este proceso porque esto es un producto notable y su resultado lo puedo escribir por simple inspección, por simple observación. Acá tengo a más b por a menos b. Las cantidades son iguales, signo más y signo menos es la suma por la diferencia de dos cantidades. ¿A qué es igual? Es igual al cuadrado de la primera, sería a elevado al cuadrado, menos el cuadrado de la segunda cantidad. La segunda cantidad, ¿cuál es la segunda cantidad? La segunda cantidad es b. Entonces, a más b multiplica a menos b es igual al a cuadrado menos b cuadrado. Aquí en esta parte quiero detenerme un poco. Hemos estado trabajando en el canal exponiendo unos videos de factorización y también hemos estado trabajando con productos notables. Verá,
A más B por A menos B es igual a A cuadrado menos B cuadrado. Quiero que pensemos un poquito aquí en esta parte. Cuando estamos hablando de factorización, esto era el ejercicio. A cuadrado menos B cuadrado. ¿Qué es lo que puede haber en dos términos? Factor común monomio no hay, polinomio no hay paréntesis. Diferencia de cuadrados perfectos. Diferencia de cuadrados perfectos. Correcto, dos términos son cuadrados y están unidos por el signo menos. Entonces, aquí es igual la diferencia de cuadrados perfectos. Es igual a abrir dos paréntesis, en uno escribo más y en el otro escribo menos y luego escribo las raíces. Raíz de A cuadrado es A y la raíz de B cuadrado es B. Lo mismo que está aquí, estas raíces las escribo acá. Entonces, se da cuenta la relación que existe entre los productos notables y los casos de factorización. Esto es un producto notable que nos da como resultado A cuadrado menos B cuadrado. Si me traslado hacia los productos notables, ¿qué es A cuadrado menos B cuadrado? ¿Qué es esa respuesta? Esa respuesta es una diferencia de cuadrados perfectos, que es igual a A más B, que multiplica A menos B. Como también he hablado en los casos en los videos sobre la relación que existe entre la derivada y la integral. Existe también una relación entre las derivadas y las integrales. Bien, entonces esto es la suma por la diferencia de un binomio. Veamos por aquí, tenemos m más n que multiplica a m menos n. Entonces, tengo las mismas cantidades con signos distintos. Esto es la suma por la diferencia de dos cantidades. Y aquí es igual el producto de la suma por la diferencia de un binomio o el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Es igual al cuadrado de la primera cantidad menos el cuadrado de la segunda cantidad. ¿Y cuál es la segunda cantidad? La segunda cantidad es n. Esto es el resultado. Sin necesidad de multiplicar m por m, luego m por menos n, luego n por m y luego n por menos n. No tengo necesidad de multiplicar porque las cantidades son iguales y solo difieren del signo. Bien, veamos el siguiente caso. A más b por A más b. Sería incorrecto decir que esto es la suma por la diferencia, porque nótese, por favor, nótese que aquí es A más b por A más B. No es la suma por la diferencia. Por lo tanto, no puedo aplicar la regla de la suma por la diferencia. Entonces, eso, hay que tener cuidado con eso. O sea, usted tiene que identificar que sea la suma por la diferencia. Aquí no es suma por diferencia, son iguales. No hay suma por diferencia. Entonces, como esto no es la suma por la diferencia, pues obviamente no puedo aplicar la regla. Yéndome un poquito más allá del tema, A más B por A más B son dos cantidades iguales, que es lo mismo que A más B, todo eso elevado al cuadrado. ¿Y qué les hace pensar si eso es A más B y todo está elevado al cuadrado? Es el cuadrado de la suma de un binomio. Cuadrado de la suma de un binomio. Es otro tema que ya está ahí en el video subido. Y bueno, el cuadrado de la suma de un binomio es igual al cuadrado de la primera, más o menos según corresponda, el doble de la primera por la segunda, más el cuadrado de la segunda. Bueno, que eso es la respuesta de un trinomio. Ver los videos, esto aquí les digo de forma rápida, pero bueno, allí. Siempre yo he dicho que las matemáticas las aprendemos, nos volvemos amigos de las matemáticas practicando día a día. No practicando el día anterior para el examen, no, negativo. Es todos los días tenemos que practicar las matemáticas porque las matemáticas son parte de nuestra vida, forman parte de nuestras vidas. Entonces, A más B por A más B no es una suma por diferencia. Si yo le cambio aquí y le pongo un signo menos, pues allí sí es la suma por la diferencia. ¿Y esto a qué es igual? Esto es igual al cuadrado de la primera, que sería A, cuadrado de la primera, menos ¿quién? Menos el cuadrado de la segunda cantidad, menos el cuadrado de la segunda cantidad, que sería B. Perfecto, allí está resuelto el ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio. M más 5 por M menos 5. Cantidades iguales, difieren de signo. Suma por la diferencia de dos cantidades. ¿A qué es igual? Es igual al cuadrado de la primera, que sería M al cuadrado, menos el cuadrado de la segunda cantidad. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? Es 25. Sería M cuadrado menos 25. Bien. Veamos el siguiente ejercicio. A más 4 por A menos 4. Es la suma por la diferencia de dos cantidades.
¿A qué es igual? Esto es igual al cuadrado de la primera. La primera cantidad es A elevado al cuadrado menos el cuadrado de la segunda cantidad. ¿Cuánto es la segunda cantidad? 4 elevado al cuadrado es 16. 4 elevado al cuadrado es 16. ¿Qué tenemos por aquí? X menos 10 por X más 10. A ver, entonces, esto es la suma por la diferencia. Ingeniero Cox, usted dijo suma por la diferencia, pero aquí no está una suma. Aquí está un menos y acá está un más. Recuerden que las cantidades sí son iguales, X menos 10 por X más 10, solo que aquí está menos y después está más, pero no importa. Esto es suma por la diferencia, sí, suma por la diferencia o diferencia por la suma. Toda vez que las cantidades sean iguales y uno esté con más y otro con menos, o primero con menos y otro con más, eso es igual al cuadrado de la primera. Esto es igual al cuadrado de la primera menos el cuadrado de la segunda, que sería 10 elevado al cuadrado 100. X cuadrado menos 100, esa sería la respuesta. Veamos el siguiente ejercicio. Y más 3 por Y menos 3. Cantidades iguales y difieren del signo. Suma por la diferencia de dos cantidades. ¿A qué es igual? Esto es igual al cuadrado de la primera menos el cuadrado de la segunda, el cuadrado de 3. 3 elevado al cuadrado es 9. 3 por 3, 9. N menos 8 por N más 8. Ya indiqué pues que no importa si primero está el menos y después está el más, eso no sucede nada. Lo que sí importa es que las cantidades sean iguales, N y 8, uno con menos, otro con más, uno con más, otro con menos, eso no importa. Recuerden que el orden de los factores no altera el resultado. El orden de los factores no altera el resultado. Por lo que N menos 8 multiplicado por N más 8, esto es igual al cuadrado de la primera, menos el cuadrado de la segunda. 8 al cuadrado es 64. N cuadrado menos 64. B menos 1 por B más 1. ¿A qué es igual? ¿Es suma por la diferencia o diferencia por la suma? Si no pasa nada con eso, lo que tenemos que tener en cuenta es que sean las mismas cantidades, una con más y otra con menos. Esto es igual al cuadrado de la primera cantidad menos el cuadrado de la segunda cantidad. 1 al cuadrado es 1. 1 al cuadrado es 1. Z más 5 por Z menos 5. Suma por la diferencia de dos cantidades. Cantidades iguales. ¿A qué es igual? Esto es igual al cuadrado de la primera cantidad, que sería Z, perdón, Z, sería Z elevado al cuadrado menos 5 elevado al cuadrado, que es 25. 5 elevado al cuadrado es 25. Veamos por aquí. M más XY que multiplica a M menos XY. Supongamos que aquí no estuviera la Y. M más XY por M menos X, no podemos aplicar la regla. Si así estuviera, no podemos aplicar la regla porque no es la suma por la diferencia. Recuerden que la suma por la diferencia, las cantidades deben ser iguales, solo difieren en el signo, que una cantidad va con menos y otra va con más, o la primera con menos y la segunda con más, o la primera con más y la segunda con menos. Eso no afecta para nada. Cantidades iguales y una cantidad con más y otra con menos, indistintamente si la que está con positivo va primera o va de segundo en segundo orden. Eso no pasa nada. Entonces, tal como está aquí, no se puede. Tal como está aquí, no se puede. Ojo, le voy a colocar para que usted recuerde. Esto debe obedecer a determinadas características. Si cumple con esas características, pues se resuelve, se aplica la regla. Y si no, pues ustedes se preguntarán, ingeniero Cox, si no puedo resolver aplicando la regla, ¿cómo puedo resolver este ejercicio que voy a colocar aquí con celeste? ¿Cómo lo resuelvo? Se resuelve de la forma normal, no es un producto notable. Se resuelve multiplicando M por M, luego M por menos X, luego XY por M y luego XY por menos X. Así, de la forma normal se multiplica. Entonces aquí yo había borrado la y allí en ese caso sí es la suma por la diferencia de dos cantidades, que esto es igual al cuadrado de la primera, que sería, M, empezando en la X, sería M elevado al cuadrado, menos el cuadrado de la segunda, XY, son dos factores, el cuadrado de XY, es decir, el cuadrado de X,
Y también, pues, el cuadrado de ¿quién? El cuadrado de y. El cuadrado de x y el cuadrado de y. Entonces, b cuadrado menos x cuadrado, y cuadrado. Esa sería la respuesta. Entonces, hemos trabajado con qué? Hemos trabajado con el producto notable, producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. O producto de la suma por la diferencia de un binomio, x más y que multiplica x menos y. Recuerde que la característica aquí es que las cantidades sean iguales y que difieran pues del signo, que uno esté con más y otro con menos. No importa si primero está menos y después más, eso es irrelevante. Y esto es igual al cuadrado de la primera cantidad menos el cuadrado de la segunda cantidad, tal como lo dice la regla. El producto de la suma por la diferencia de un binomio es igual al cuadrado de la primera menos el cuadrado de la segunda cantidad. Esta regla nos sirve para trabajar con infinitos ejercicios de suma por la diferencia de un binomio, de suma por la diferencia de dos cantidades. Pues como siempre, para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos conocimientos que en algún momento de mi vida pues los aprendí y espero sean multiplicados a través de ustedes, que sea de mucha utilidad en sus actividades académicas. Se cuidan mucho.